todos y bienvenidos a Virginia's Marimba Stories. Hoy no vengo a hablar de la marimba ni de ninguna de sus piezas, sino de mí y del futuro de este canal. Para los que solamente me conocéis a través de estos vídeos, llevo estudiando marimba y percusión desde que tenía prácticamente 6 años. Y desde siempre mi sueño ha sido poder ser marimbista y dedicarme a la marimba. Actualmente, mientras comienzo mi carrera como marimbista y creo mis proyectos, también estoy terminando mi máster de interpretación de marimba en Gdańsk, Polonia, con Katarzyna Micka. Muchos de vosotros ya sabréis que como artistas siempre tenemos que tener claro cuál es el mensaje que queremos transmitir al público. Y yo es algo que tengo claro desde hace mucho tiempo. Siempre lo que he querido transmitir con todas las cosas que hago es dar a conocer la marimba. Que la gente deje de preguntarse qué es ese instrumento. Que nosotros tengamos que dejar de contestar. Es como un xilófono pero grande. Que tanto los compositores como los percusionistas y marimbistas que tanto han aportado a nuestra sociedad dejen de ser unos desconocidos y a la gente les empiece a sonar sus nombres. En definitiva, que este instrumento tenga el reconocimiento que se merece y que llegue a ser tan conocido como lo puede ser a día de hoy un violín o un piano. Esto es algo para lo que estoy empleando todo mi esfuerzo, no solamente con estos vídeos de YouTube, sino también con todos los proyectos que hago. Desde conciertos didácticos para niños, con cortos audiovisuales, conciertos súper dinámicos para que el público esté entretenido y pueda disfrutar no solamente de la música, sino de la experiencia, así como hasta de mi último proyecto, que es la creación de un teatro. Teniendo esta idea en mente, surgió hace más ya de 6 meses Virginia's Marimba Stories. Este canal simplemente tenía como propósito que durante la cuarentena pudiera aportar algo a la sociedad y poder compartir con todo el mundo, pese a estar encerrados, lo que más me apasiona, que es la música y la marimba. En estos 6 meses llevo ya más de 12 vídeos en los que intento relacionar la marimba y darla a conocer de todas las maneras posibles, haciendo vídeos sobre sus orígenes, sobre su función en el Rey León, relacionándolo con otros tipos y géneros de música como la música qawwali o la jazz percussion, o incluso relacionándola con la música en videojuegos o con artistas como Claude Monet o compositores como Claude Debussy. Os prometo que para mí esta experiencia de crear estos vídeos es alucinante y que no sabéis lo que me gusta que poco a poco se vaya creando una comunidad de gente a la que le apasiona lo mismo que a mí, que tienen ganas de escuchar lo que tengo que decir y disfrutar sobre todo con las cosas que yo disfruto. Aún así, yo no soy youtuber ni soy divulgadora musical. Por lo tanto, todo lo que estoy haciendo lo he aprendido desde cero. Bueno, sinceramente desde más abajo porque me llevo fatal con la tecnología. Como consecuencia de esto, invierto una cantidad de tiempo insana en la creación de estos vídeos. Desde buscar la información, crear los guiones, grabar el vídeo, editarlo, hacer los subtítulos de inglés, subirlos a YouTube. Todo eso me cuesta muchísimo tiempo. Y por supuesto que hacer todo esto me encanta, pero mi intención es ir mejorando cada día y llegar a hacer estos vídeos de la manera más profesional posible. Para eso no solamente tengo que invertir en mi tiempo, sino también tengo que invertir mi dinero, en la compra de libros, un buen micrófono para que se me escuche bien, una buena cámara para que la imagen sea de mayor calidad, en fin, muchísimas cosas. Por desgracia, tal y como está el panorama actual, sobre todo el panorama cultural, para mí es muy difícil conseguir ingresos con los que poder seguir invirtiendo en mi trabajo, en mis vídeos, en mi instrumento y en todas las cosas que quiero hacer. Por ello, hoy me gustaría proponeros un trato. Como sabéis, los vídeos que hago duran aproximadamente unos 10 minutos y aunque intento decir toda la información que puedo en ellos, siempre se me quedan muchísimas cosas sin decir. Por ello he estado pensando que toda esta información que al final me quedo solamente para mí, además de más información sobre la marimba, sobre la música, mis proyectos, sobre mí misma, sobre todo, la voy a empezar a compartir en un nuevo formato. Todo este contenido he decidido compartirlo en mi nueva página de Patreon, donde desde solo 2 € al mes podréis disfrutar de todo este contenido y de mucho más que os voy a explicar a continuación. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes hasta el final y escuches cómo funciona. Pero antes de nada, ¿qué es Patreon? Patreon es una página de micromecenazgos donde los mecenas, es decir, vosotros, apoyáis a un artista o creador, es decir, en este caso, yo, para que siga trabajando y mejorando cada día a cambio de contenidos exclusivos. ¿Y cómo va a funcionar mi Patreon? Bien, pues como podéis ver, esta es mi página principal desde donde te puedes hacer miembro. Como se puede apreciar, lo he organizado en 5 niveles. En honor a mi último vídeo he asignado a cada nivel el nombre de uno de los instrumentos que tuvieron importancia dentro de la historia y la evolución de la marimba, desde el ranat a la marimba actual. Bien, pues el primer nivel es el ranat.
En este nivel, por solo 2 € al mes, podréis disfrutar de todo lo que vaya publicando en mi muro. En este muro iré compartiendo datos exclusivos, tanto sobre mis vídeos como sobre todos mis proyectos. Además, en agradecimiento a todas las personas que me apoyéis, pondré vuestros nombres al final de todos mis vídeos. Para que podáis entender un poco mejor cómo funciona Patreon, en cada nivel podréis acceder a todos los contenidos exclusivos de ese nivel más los anteriores. Por lo tanto, si nos fijamos en el segundo nivel, que sería el balafón, tenéis todos los privilegios del nivel Ranat, además de que en este nivel compartiré todas las entrevistas que realice para mis vídeos 100% completas y sin cortes. En estas entrevistas podréis disfrutar de más información dada por los entrevistados, anécdotas, historias, consejos. Además tendrás acceso a muchísimas cosas que iré compartiendo relacionadas con la marimba, la música y el arte en general, así como tesis, podcasts, documentales, otros vídeos. Además, todos los meses realizaré una encuesta en la que vosotros podréis votar cuál es el tema que queréis que trate en alguno de los vídeos que haga ese mes. Esto quiere decir que a partir de este nivel empecéis a tener un poco de poder en mi canal. El siguiente nivel sería el Marimba de Chonta. Si accedes a este nivel, podrás participar en un grupo privado que crearé donde organizaremos una comunidad de gente que tenga los mismos intereses, en la que podamos conocernos todos un poco mejor y poder hablar de las cosas que nos apasionan. Además, en este nivel todos los meses realizaremos un preguntas y respuestas, donde podrás preguntarme cualquier cosa sobre gestión de proyectos, baquetas, música, cualquier tema que te interese, o si me gusta más la cerveza lager o la IPA. En este nivel ya tendréis verdadero poder sobre mi canal, ya que podréis proponer todos los meses un tema del que os gustaría que hablara en alguno de mis vídeos o una persona a la que os gustaría que entrevistara. Luego se llevará a votación y la que más puntos gane será la que haga. Todo esto lo podrás tener por 10 € al mes. Bueno, estos 3 primeros niveles los considero niveles de donaciones. Igual que podéis donarme por Patreon, también podéis donarme a través de PayPal. Yo personalmente prefiero que lo hagáis por Patreon porque a cambio de estas donaciones os estoy dando algo más. Os estoy dando un contenido 100% exclusivo que podréis tener con vosotros para siempre. PayPal no tiene esta opción. Pero volviendo a Patreon, ahora quedarían por explicar los 2 últimos niveles. Estos 2 últimos niveles son más costosos, por lo que yo ya no los considero como donaciones, sino que me estáis pagando por un servicio. Por ello, mi compromiso con vosotros ya es muchísimo mayor. El siguiente nivel sería Marimba Chiapaneca. En este nivel, además de tener todos los privilegios que ya te he contado, tendrás acceso a mis vídeos antes de que los publique en YouTube, así como a todos mis proyectos. Además, crearé un directo al mes donde te asesoraré con cualquier tema que necesites. Para todos aquellos de vosotros que toquéis la marimba o tengáis dudas, iré subiendo más vídeos sobre cómo sacar un buen sonido en la marimba, consejos técnicos, consejos para presentarte a pruebas, cómo gestionar un proyecto. En este nivel tú puedes decirme sobre qué quieres que haga estos vídeos. Estos vídeos los compartiré contigo y los podrás tener para siempre. Recuerda que son vídeos 100% exclusivos que nunca encontrarás en ninguna otra de mis redes sociales. Como puedes ver, aquí ya estoy prácticamente 100% contigo, por lo que el precio ya asciende a 25 € al mes. Y ahora llegaríamos al nivel marimba actual. En este nivel, además de tener todos los privilegios que te he ido contando a lo largo de este vídeo, realizaremos una videollamada individual donde me volcaré de lleno contigo para ayudarte o asesorarte en cualquier cosa que necesites. Además, serás la primera persona a la que informe sobre todo lo que estoy haciendo, mis futuros vídeos, mis futuros proyectos, conciertos, todo. Además, podrás decidir tú mismo qué preguntas son las que quieres que le haga a la persona que voy a entrevistar y esas preguntas tendrán preferencia. Como puedes ver, en este nivel ya te estoy dando el 200% de mí misma, por lo que la tarifa ya sube a 50 € al mes. Además, como promoción durante el mes de septiembre, a cualquier persona que se apunte a mi Patreon en cualquier nivel, le daré las gracias a través de mis redes sociales. Y dentro de poco, estar atentos porque empezaré a hacer muchos sorteos de diferentes partituras, libros, láminas que quiero diseñar, todo lo que se me vaya ocurriendo. Ahora me gustaría explicarte algunas cosas a tener en cuenta. Primera, sé que en mi comunidad tengo gente que habla tanto español como gente que habla inglés. En mi Patreon, todas las cosas que suba intentaré que estén en los 2 idiomas, para que así el idioma no sea una barrera. Segunda, todo el dinero que obtenga a través de Patreon o de PayPal irá destinado a mis proyectos, a compra de baquetas, de partituras, de libros, comprarme una buena cámara, un buen micro, todo lo que esté relacionado con daros una versión más profesional y mejor de mí. Tercera, soy consciente de la situación que estamos viviendo y entiendo que habrá gente que no pueda permitirse o que no quiera formar parte.
Y no pasa nada. Yo seguiré haciendo los vídeos de la mejor manera posible e intentaré mejorar todo lo que pueda. Aún así, si quieres apoyarme pero no puedes hacerlo económicamente, otra manera de apoyar mi trabajo es compartiendo mis vídeos. Cuarta, evidentemente que todos los privilegios son opcionales. Si no quieres salir al final de mis vídeos, si no quieres pertenecer a un grupo privado, si no quieres que hagamos videollamadas, simplemente tienes que decírmelo y yo lo tendré en cuenta. También me puedes decir cualquier otra recompensa que se te ocurra, que a lo mejor yo he pasado por alto. Te prometo que me pondré contigo y le buscaremos una solución. Ahora bien, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha interesado el tema de Patreon y quieres formar parte? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es entrar en mi página de Patreon y nada más entrar, lo primero que verás son los diferentes niveles. Aquí puedes volver a revisar los privilegios de cada uno e ingresar en el que más te apetezca dándole al botón Join. Una vez que le hayas dado al botón de Join, te aparecerá una página donde te pedirá un método de pago, bien con la tarjeta del banco o con PayPal. Una vez que hayas rellenado todos los datos y confirmes, te aparecerá un mensaje de bienvenida personalizado. Ya eres miembro del canal y puedes disfrutar de todos los privilegios que hay en tu nivel, así como de todas las cosas que vaya compartiendo. Dejaré aquí abajo tanto mi página de Patreon como mi cuenta de PayPal por si quieres ayudarme o ser parte de esta nueva comunidad. Y eso es todo por hoy. Os recuerdo que la semana que viene compartiré un nuevo vídeo sobre cómo se hacen las marimbas, con entrevistas a Javier Nandayapa y a Ron Samuels, las cuales ya tenéis las dos completas en mi Patreon. Muchas gracias por llegar hasta aquí y voy a tomarme una cerveza a vuestra salud.